mi hija, de 18 años, y yo vimos a mi esposa y jefa, Chastity, de 25, cargar sus maletas en su automóvil. Él vino a recogerla el domingo por la mañana para una reunión el lunes en Nueva York. Necesitaban volar esa noche para las reuniones antes de la mediación. Chastity, todavía atractiva a los 44 años después de 25 años de matrimonio, medía 1,70 m con cabello negro y ojos esmeralda. A pesar de ganar algunos kilos con el tiempo, se mantuvo delgada con curvas en todos los lugares correctos. Nos casamos justo después de la secundaria, y trabajé para que ella asistiera a la universidad mientras estudiaba en línea. El parto no había alterado su apariencia, y después de la escuela de derecho volvimos a mudarnos para estar más cerca de la familia. Ya con 2 hijos, Julie nació en su primer año de práctica legal. Lo enfrenté con emociones encontradas, no me gustaba su sonrisa sonriente y su comportamiento seguro de sí mismo. Aunque tentado a enfrentarlo, me contuve, sabiendo que no valía la pena. Él y la mujer que lo acompañaba se dirigían a resolver un caso civil. Sin que ellos lo supieran, estaba al tanto de sus planes alternativos. Una llamada de una extraña llamada Louise me avisó. Rechazaron nuestra oferta de transporte al aeropuerto, optando por la comodidad con Michael's Car. Me frustraba no saber cuándo volverían. Físicamente, estábamos igualados, con solo ligeras diferencias en altura y edad. A pesar de su atractivo, estaba preparada para una confrontación igualitaria. Mi hija, Julie, sintió mis pensamientos y me impidió enfrentarlos sabiamente, protegiéndome de hacer una escena. Nos despedimos del porche mientras Chastity probablemente anticipaba momentos emocionantes con su colega Michael en la ciudad. El ascenso de Chastity asociada en la firma hace 2 años cambió nuestras vidas, y no para mejor, ya que el poder parecía afectarla negativamente, un hecho que solo yo conocía. Louise, la esposa de Michael, se acercó con detalles de sus aventuras pasadas con subordinados, alegando que esta sería su última traición. Le tendieron una trampa y, una vez que desapareció su automóvil, Julie y yo nos retiramos al interior. ¿Mamá tiene alguna idea de lo que sabemos, papá?, preguntó Julie. ¿Que Michael solo quiere agregarla a su lista? Probablemente no, respondí. Ella siempre ha estado ciega a la verdad. Incluso con su mentalidad legal, los rumores sobre Michael no la inquietaban. Ella nunca se tomó en serio los chismes. Ella es ingenua, pensando que no quedará atrapada. Para ella, es solo un escape emocionante de nuestra vida mundana. La golpeará fuerte cuando se dé cuenta de que es solo otra conquista para él, continué. Y peor cuando enfrenta las consecuencias. Julie me miró seriamente. ¿Por qué no interviniste si lo sabías? Ya sabes, mamá, dije. Si le advertí contra una aventura, deshazte de eso como celos. Solo conduce a una discusión sin sentido. Una vez ella dijo. En algo. Nada puede hacer que cambie de opinión. ¿Lo sabe su esposa?, preguntó Julie. Sí, y su padre también, respondí. Están listos para atraparlos en el acto. Este no es su primer rodeo. Louise sabe de sus aventuras pasadas. Sus hijos han crecido, así que está lista para terminar con la farsa de su matrimonio. ¿Perdonarás a mamá?, Julie preguntó ansiosa. Esta vez no, dije. La perdoné una vez, pero ahora es diferente. Es hora de seguir adelante. El divorcio estaba en juego en el momento en que ella se fue. La imagen de la cara conmocionada de mis hijas se quedará conmigo para siempre, ya que ella, como nuestros otros hijos, nunca lo supo. Descubrir la infidelidad pasada de su madre debe haber sido un gran golpe. Papá, tienes que explicarlo, instó Julie. No lo entiendo. Eres la más joven, Julie, así que mantén esto entre nosotros, le respondí. Antes de que nacieras, tu madre te engañó hasta que quedó visiblemente embarazada. Si no fueras mía, me habría ido. Afortunadamente, una prueba de paternidad probó tu mente. El asombro de Julia era evidente.
Este secreto familiar era conocido solo por 3 de nosotros, guardado por el bien de la familia. ¿Quién es él? ¿Lo conocemos?, preguntó Julie. Han pasado 18 años desde que hablé con él, le dije. Tus hijos lo llaman tío Charles. Julie absorbió la revelación. Su padre siempre evitaba los eventos con Charles. Sus abuelos dividieron la Navidad entre ellos y Charles. Ahora todo tenía sentido porque su padre se distanció de su tío, sugiriéndole que le enviara un mensaje de texto a su tío sobre el regreso de Chastity y que su hotel podría despertar viejas conexiones, le dije en broma a Julie. Me dirigí a la cocina, preparando café con el periódico local en la mano, escaneando alquileres y compras. Con Julie en la universidad, Chastity podría quedarse hasta que se graduara. Necesitaba mudarme antes de que ella regresara. Sabiendo que el juez MacDonald priorizaba las necesidades de los niños, a menudo dejando a los padres descontentos con el alcance telefónico de Julie, habló en voz baja durante un rato. El tío Charles confesó el plan, ella me informó más tarde. Él simpatiza contigo y quiere hablar. Después de 18 años, me di cuenta de que podría ser el momento de escuchar la perspectiva de mi hermano. Las acciones de Chastity me impulsaron a reevaluar el pasado. Aunque me sentí traicionada, permanecí en el matrimonio por el bien de los hijos. Queriendo evitar un hogar dividido, agarré una botella de Jack y le pedí a Julie que me llevara a algún lado. Me esperaba en nuestro antiguo lugar de pesca en la propiedad de nuestro padre. Mientras compartíamos la botella, él contó su versión. Contradecía la narrativa de Chastity, lo que me llevó a creer que la verdad se interponía entre ellos. En última instancia, la verdad ya no importaba. Su aceptación de la responsabilidad fue tranquilizadora. Ahora le eché más culpa a mi esposa, considerando a Charles más un seguidor que un líder a lo largo de su vida. Mientras estábamos intoxicados, nuestro padre nos descubrió. Al ver nuestro fuego, se acercó con un arma. Pensando que éramos adolescentes locales, nos acompañó de regreso a la granja en Charlestown. Mamá cocinó huevos y papas para ayudarnos a recuperar la sobriedad en una escena familiar de nuestra juventud. Mientras comíamos, mamá llamó esposa a Julie y Charles. Para cuando llegaron, estábamos sobrios. Mary, habiéndose casado con Charles después de la separación, parecía desconcertada al vernos juntos. Está bien, estás reconciliada, dijo Mary. Después de todo este tiempo, merecemos saber qué causó la división. Comencé a hablar, pero Charles me dio un codazo, un gesto familiar de la infancia que me indicaba que me quedara en silencio. Siempre fue mejor girando colas para sacarnos de problemas. Pero esta vez estaba equivocado. Charles confesó que Chastity y yo tuvimos una aventura mientras ella estaba embarazada de Julie. Fue mi culpa, ser inmadura y estúpida. Mi hermano menor, más maduro, nos atrapó, y desde entonces me ve como muerto para él. Al escuchar la verdad detrás de nuestra ruptura, papá exclamó, maldita sea, si yo fuera Clinton, te eliminaría. ¿Qué te hizo derramar los frijoles?, mamá preguntó. Chastity voló a Nueva York con su jefe, le expliqué. Reservaron solo una habitación de hotel para toda la estadía, lo que generó sospechas. La esposa de Louise Michaels tiene investigadores privados sobre ellos. Julie conoce sus planes, lo que le dificulta ver la anticipación de su madre. Ahora ella entiende mis acciones. Debería haber dejado que te enfrentaras a él, papá, dijo mi hija, mirándome fijamente. Hubo silencio, así que continué. Dado que Chastity se queda con la casa mientras Julie está en la universidad, necesito encontrar un nuevo lugar antes de que regrese. Papá, no me quedaré con mamá, afirmó Julie. A donde tú vayas, yo iré. Nos mantendremos juntos. Julie estaba decidida, al igual que yo, en lo que respecta a lo que dijo, independientemente de las consecuencias. Julie, sube conmigo, pidió mamá, y desaparecieron por un tiempo. Cuando regresaron, decidieron mudarse con ellos. Por ahora, solo necesitábamos nuestra ropa. De camino a casa,
Julie me amonestó y me dijo: tú, tienes que dejar de defenderte. Mamá ya era adulta. Ella sabía lo que estaba haciendo en Nueva York con Michael, pensando que no la atraparían. Eso dice mucho de su opinión sobre nosotros. Al regresar a casa el lunes por la noche, comenzamos a mover lentamente nuestras pertenencias. Cada una de nosotras llevó nuestros artículos favoritos, televisores, mi mecedora y su mesa de maquillaje con espejo. Chastity nos mantuvo actualizados durante toda la semana sobre el progreso, que fue lento. Louise llamó, sugiriendo que finalmente nos reuniéramos el jueves por la noche en Logan's Roadhouse. Alrededor de las 8. Llegué vestida de trabajo sin corbata, la vi por su pañuelo blanco y me presenté. Era sorprendentemente hermosa, varios años menor que yo, con cabello largo y rubio, ojos azules suaves y una figura esbelta y vestida de manera conservadora. Al enterarse de que tenía 10 años menos, una maestra de jardín de infantes le explicó su atuendo. Yo, por otro lado, trabajé como gerente de recursos humanos en un hogar de ancianos. Louise reveló que estarían en Nueva York durante el fin de semana, habiendo completado el 70% del trabajo de asentamiento. Se les entregarían documentos legales a su regreso, lo que llevó a Louise a preguntar cómo estaba lidiando. Esta vez fue mucho mejor. Lo discutimos abiertamente, a diferencia de la última vez cuando no fue intencional. Mi hermano mayor fue el primero, hace más de 18 años, antes de que naciera mi hijo menor. No habíamos hablado durante 18 años hasta que hicimos las paces el domingo pasado, impulsados por mi hija, Julie. Ella nos hizo trabajar como lo hacíamos en nuestra juventud, lo que resultó en la peor resaca que he tenido en años. Louise se rió entre dientes y yo agregué: lo que empeoró fue que nuestro padre nos atrapó como adolescentes prepúberes y nos arrastró a casa. Louise lo encontró divertido, pero comentó sobre la comodidad de estar con los padres. Le informé que mi hija menor y yo nos quedaríamos con mis padres temporalmente, llevándonos solo artículos esenciales. Planeé mantener activo el número de Chastity hasta el domingo, luego bloquearla para siempre. Antes de separarnos, Louise y yo bailamos en un bar cercano. A pesar de todo, regresé a casa de buen humor para ser interrogada por mi hija, Julie, que parecía saberlo todo. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para el día, Julie seguía bromeando conmigo diciendo que papá tenía una nueva novia. Tuvimos una gran cena dominical y mis padres ya estaban cómodos. Fue especial para mi madre volver a cocinar para nosotros, y ella estaba feliz. Todos comimos bien con un poco de sobras a la 1:00 a.m. Una llamada me despertó sobresaltado. Louise confirmó que estaban dormidos cuando el detective del hotel entró con todo el evento filmado por cámaras. Ella me envió una copia temporal del video. Me levanté, me vestí y bajé a preparar el té. Mi madre se unió a mí cuando terminé de hacer una taza. ¿El agua sigue caliente?, ella preguntó. Me levanté para prepararle un té. Cuando le mostré el video que acabo de recibir en mi teléfono, observé a mis madres cambiando de expresión. Chastity y Michael fueron capturados desnudos debajo de las sábanas, con sus voces conmocionadas evidentes. Aparecieron como ciervos atrapados en los faros, lo que sugiere que sus acciones no fueron inocentes. Mamá rápidamente guardó una copia en su propio teléfono. Habíamos terminado con la castidad, declaró mamá. Me encantó la conmoción en su rostro cuando se le presentó la demanda civil. Julie y yo bloqueamos un número. Esta noche, le informé cuando nos advirtieron que se les presentarían demandas. Mamá tomó sus teléfonos y yo la guié a través del proceso. Compartirte en medio de la noche con mi mamá me trajo buenos recuerdos. Más tarde, le indiqué a la recepcionista que bloqueara todas las llamadas de mi esposa. No deseando hablar con ella alrededor de las 11. Preguntó la recepcionista. Ella llama cada 20 minutos. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Cuál es tu número de móvil?, pregunté. Ella lo proporcionó. Te estoy enviando un videoclip. Si ella pide hablar conmigo de nuevo, solicite su número de celular. Si ella se lo da, envíele una copia y avísele.
Julie y yo lo recibimos anoche. Eso fue lo último que vi de ella. Ese día. Antes de irse, ella confirmó que hice lo que me pediste. Una vez que lo recibió, las llamadas cesaron. Si tú o Julie necesitan algo, llámenme, ¿de acuerdo? Asentí de acuerdo. Gracias, jefe, dijo ella. Me lo guardé para mí. Mientras mi mamá preparaba la cena y Julie ayudaba, le informé a mi hija sobre el incidente laboral. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido, supuestamente de mi madre, pidiéndome que la llamara. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que probablemente era el número de Michael. Creo que tus hermanos se pondrán en contacto con nosotros alrededor de las 8 de esta noche, comenté. Tu madre se acercará a ellos. Probablemente ya estaban en la casa y nos encontraron desaparecidos. Si lo hacen, se sorprenderán, comentó Julie. Le dejé una nota a mamá sugiriendo que harás que Michael se mude ya que su esposa lo echó. Es divertido porque sabía que la castidad nunca se la confesaría a nuestros hijos. Oye papá, deshagámonos de nuestros teléfonos por un momento, sugirió Julie. De esa manera, mis hermanos tendrán que comunicarse con mamá para averiguar qué está pasando. Eso es exactamente lo que hicimos, haciendo que fuera una noche tranquila para nosotros, pero no para los demás. Más tarde, supimos que mis hijos visitaron nuestro antiguo hogar. Al notar que faltaba mi silla favorita, registraron toda la casa. Se hizo evidente que Julie y yo nos habíamos mudado cuando encontraron su nota en la cocina, sus llamadas no fueron respondidas. Además de su frustración, su madre alegó ignorancia sobre el significado de las notas y nuestra partida. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron localizarnos. Eventualmente, recurrieron al tío Charles, quien insinuó que tal vez no quería que me encontraran dado lo que había hecho su madre. Sorprendidos, pasaron por alto, cuestionando cómo Charles lo sabía. En su búsqueda por encontrarnos, mis hijos difundieron la noticia de la ruptura más rápido que los chismes. Al final de los siguientes días laborables, mi secretaria me conectó con Jake, mi hijo mayor, quien rápidamente llegó al punto después de intercambiar bromas. ¿Qué pasa, papá? Él preguntó. ¿Dónde viven Julie y tú ahora? No mucho, considerando como lo que alguna vez estuvo mal ahora está bien en nuestro mundo y viceversa, respondí. Mantengámonos alejados de la religión, papá, advirtió. Solo dame los hechos. Revisa tus mensajes de texto por lo que acabo de enviar, instruí. Eso responderá a tu pregunta. Reenvíaselo a Jason, y si quieres charlar, pasa por casa del abuelo después de cenar. Con eso, terminé la llamada, envié el video y notificé a Julie de mis acciones. A los 10 minutos, Jake respondió, wow. Estaré en casa del abuelo a las 8. Mis padres se excusaron, dejándonos a mis hijos y a mí para hablar sobre nuestra situación matrimonial. Escuchamos sus consejos sobre mis próximos pasos. Los muchachos no vieron las acciones de sus madres como graves y sugirieron que siguiera adelante. Todos nos equivocamos, papá, ¿recuerdas cuántas veces nos perdonaste mientras crecíamos? Esto molestó a su hermana menor. Pueden ser mis hermanos, pero ambos son idiotas. Julie escupió enojada. No fue un accidente. Mamá y Michael planearon todo. La habitación del hotel estaba reservada para Mr. y Mrs. Michael Truscott una semana antes de irse. Viendo las expresiones de mis hijos mientras Julie relataba los eventos, fue una mirada que nunca olvidaré. Vimos a mamá salir de nuestra casa ese domingo por la tarde. Sabiendo que iba a hacer trampa, Julie continuó. Ella hizo que él la recogiera, pareciendo aprensiva por lo que se estaba metiendo. Papá se ofreció a llevarla al aeropuerto, pero no, ella quería alardear al irse con él. Probablemente fuimos la parte de atrás de sus bromas de camino a Nueva York. Ella no sabía que lo sabíamos, no se dio cuenta de que vimos a través de su acto. Julie me preguntó por qué no intervine, y le expliqué que ella habría mentido y lo habría negado. Las acciones de tu madre demostraron que dejaba el matrimonio.
Esto no fue un accidente. Todo estaba planeado, enfatizó Julie. Papá y yo lo sabíamos. 2 semanas antes de irse, la esposa de Michael nos advirtió. Es por eso que tuvimos video 1 hora después de que se les entregaran las demandas. Muchachos, necesitan entender que su madre no me traicionó. Me dirigí a mis hijos. Ella nos lo hizo a todos. Mañana voy a ver a un médico para que me haga una prueba de ETS. Todos mis hijos me miraron asombrados. Estoy haciendo esto porque no puedo estar segura de que ella no tuviera otros amantes a su lado, le expliqué. Esta podría ser la primera vez que la atrapan, pero sus frecuentes viajes de negocios a lo largo de los años levantan sospechas sobre su naturaleza. Papá, no puedes hablar en serio. Jason se opuso. No hay forma de que mamá tuviera otros amantes. Dado lo que hemos aprendido, ¿podemos confiar en que tu madre nos diga la verdad? Desafié. Los hechos importan más que la verdad. Si la prueba da negativo para una ETS, respalda su creencia. Cuando mis hijos permanecieron en silencio, me disculpo y digo que necesito tomar un café. Mis padres, que habían estado escuchando, estuvieron de acuerdo con mi enfoque. Clint, estás manejando esto sabiamente, comentó mi padre. Teniendo en cuenta su trabajo y sus viajes, es plausible que tuviera otras parejas. Las mediaciones y los viajes de negocios podrían brindar oportunidades fácilmente, incluso si tuvieran números separados. Las llamadas entre ellos no pueden descartarse, agregué. En una sociedad donde una verdad puede existir, otras mienten, no puedo confiar ciegamente en sus palabras. Cuando sonó mi teléfono, me excusé para atender la llamada en privado en la terraza. Hola, Louise. ¿Qué está pasando? Ella me contó sobre su conversación con Michael, relató Louise, que no fue fácil. Él no entiende por qué ella está buscando el divorcio. Piensa que debería perdonar y olvidar. Pero ella dejó en claro que no lo quiere en la vida de nuestras hijas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos. No tiene idea del daño que causó su engaño. Chastity está luchando ahora que está desempleada. Volverán el jueves, resolviendo asuntos. Bloqueé su número para Julie y para mí, agregué, e instruí a la recepcionista a rechazar sus llamadas. Ella me rogó que los detuviera, así que le envié el video que enviaste. Ahora ella sabe que estaban al tanto. Debe ser difícil para ella perder el control. Louise informó a Michael. Sus cosas en el garaje hasta que las recoja, continué. Cambia las cerraduras, también, solo para medir su reacción. Tenía un corazón a corazón con mis hijos, le expliqué. Expliqué por qué me estoy haciendo la prueba. ¿Honestamente crees que tu madre confesaría si hubiera otros? Dando un paso a la vez, Julie y yo nos mudamos. Terminamos nuestra conversación, deseándonos buenas noches. Cuando entré a la cocina, todos fijaron sus miradas en mí, anticipando mis palabras. Me tomaré mañana libre, anuncié. Tengo una cita con abogados a las 9. Quiero que esos 2 sean sometidos a demandas tan pronto como toquen tierra el jueves. Las lágrimas brotaron de los ojos de mis hijos. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, mi padre habló y se dirigió a Jake y Jason. Michael no será el primero, pero diablo será el último. Habría tratado con el primero de manera diferente. Eso no es cierto, protestó Jason. Mamá lo negó hasta que le mostramos el video. No tienes ni idea, intervino mi madre. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu padre nunca habló con el tío Charles hasta ahora? Arreglaron las cosas el domingo por la noche, Charles confesó, agregó Julie. Admitió que papá no se lo merecía, pero lo hizo. Las emociones aumentaron cuando le conté a papá sobre su reconciliación. Puse la tetera. A medida que mis hijos procesaban las acciones de sus madres, sus reacciones futuras los definirían. Los muchachos optaron por irse a casa, dejando la tetera hirviendo.
Con Julie en la cama, aproveché la oportunidad para hablar de corazón a corazón con mis padres. Mamá advirtió: te estarán observando. La forma en que lo manejes los guiará. Lo entiendo, mamá, respondí. Me esforzaré por mantener la compostura y dejaré que los abogados se encarguen de ello. No puedo alterar el pasado excepto por medidas drásticas. Está más allá de mi control. Algunos podrían ver esto como la última llamada, admitió mi padre. Tienes razón. Pero en mi opinión, la castidad no vale la pena arriesgarse a ir a la cárcel, afirmé, haciéndome eco del sentimiento de Charles. Mi padre sonrió de orgullo. Eres un hombre mejor, hijo. Tu madre y yo te criamos bien. En la oficina del abogado, detallé los eventos previos a nuestra reunión. Su interés se despertó cuando mencioné al empleador de mi esposa. ¿Sabías que una vez trabajé allí? Ella reveló que tienen un estricto código de ética, que todavía poseo. Podríamos considerar demandar a la firma junto a ellos. Si bien es posible que no ganemos mucho más allá de los honorarios legales, dadas las tendencias judiciales actuales, planteará problemas importantes para Brenda Ferguson. Continuemos, estuve de acuerdo. Se espera que regresen de Nueva York el jueves en el vuelo más temprano de St. Louis. Después de pagar sus honorarios, expresó anticipación. Reflexionando sobre esto, me sentí como David enfrentando a Goliat. La empresa para la que trabajaba era la más grande del área, con 4 divisiones. Nuestro médico de cabecera, que nos conocía desde hacía años, se sorprendió cuando solicité pruebas de ITS. Aunque inesperado, estuvo de acuerdo en que era prudente. Sin que yo lo supiera, mi hijo Jake le informó a su madre sobre mis pruebas. Explicó con franqueza que, debido al tío Charles y Michael Truscott, persistían en la familia incertidumbres sobre socios adicionales. A pesar de la ausencia de su madre, Jake le aseguró que no se preocupara, citando su historial de engaños. Mamá, es mejor dejar que las cosas se calmen antes de explicar, aconsejó, cauteloso de posibles engaños. Mientras tanto, la empresa para la que trabajaba mi esposa enfrentaba multas. Durante su ausencia, mi abogado buscó un acuerdo de 0,10 millones, destacando el despido de la pareja como una admisión de culpabilidad. A su regreso, la pareja enfrentó trámites procesales, con mi esposa, notablemente tomando un taxi a casa solos. La llamada de un médico reveló que tenía una ETS leve, lo que requirió informar. La castidad se vio obligada a revelar su historia carnal. La demanda llegó a los titulares a las 6:00 p.m. exponiendo sus acciones. Actualicé a Julie durante sus clases, lo que la impulsó a informar a sus hermanos. Mis planes para cenar coincidieron con su broma juguetona sobre mi cita. Louise me saludó cálidamente en Red Lobster, los dos vestidos de manera informal. Louise te encuentra bastante impresionante, se rió entre dientes. Mi papá te ve como una estrella de rock. Si eso no humilla a Michael, nada lo hará. El abogado que contraté ve esto como una oportunidad de recuperación de la inversión, le expliqué. Ella está aprovechando su experiencia pasada en recursos humanos para demandarlos por infracciones de políticas. Ojalá pudiera verles la cara mañana, reflexionó Louise. No será un buen día para ellos. Cuando nos sentamos, ella me pasó un sobre. En el interior hay declaraciones de 5 de los exsubordinados de Michael, reveló. Detallan cómo los obligó a satisfacer sus deseos carnales. Esto fortalece mi caso, comenté. Originalmente, la abogada pensó que ganar lo suficiente para cubrir sus honorarios sería suficiente, pero esto podría revelar un patrón más amplio de mala conducta. Louise y yo nos unimos por nuestros divorcios, formando una amistad. Cuando regresé a casa cerca de la medianoche, reflexioné sobre los acontecimientos desde la partida de Chastity. Mientras preparaba el té, las lágrimas de mi hija llamaron mi atención, lo que me impulsó a prepararle una taza también. Le dije que está bien dejarlo salir. Llorar es parte del proceso de curación. Me sorprende que lo mantuvieras unido tanto tiempo. La consolé.
Ella me abrazó con fuerza, soltando sus emociones en lágrimas. La abracé hasta que encontró la calma. Para cuando terminamos nuestro té, ella había recuperado la compostura. Curiosa por mi cena con Louise, Julie preguntó. Le expliqué que parecía el comienzo de una amistad prometedora. A medida que nos conocimos mejor, Julie tenía más preguntas sobre ella, que respondí lo mejor que pude. A la hora del almuerzo del viernes, entregué las declaraciones a mi abogado. Más tarde, propuso convertirlo en una demanda colectiva en busca de una compensación mayor para todas las mujeres involucradas. Estuve de acuerdo y le deseé suerte. Aprendí de un amigo que Chastity y Michael tuvieron un día difícil. A pesar de su acuerdo exitoso, no hubo reconocimiento de su logro. El apoyo que recibí de colegas de la alta dirección fue alentador. De camino a casa, retiré $1,000 en efectivo y sorprendí a mi madre con él. Ella se dio cuenta, dándome una mirada cómplice. Solo una madre podría. Lo veo como una contribución para cubrir sus gastos adicionales mientras estamos aquí, le expliqué. Me habría costado mucho más en otro lugar. Parecía que quería decir algo, así que esperé su respuesta. Esto es algo de una sola vez, ¿de acuerdo? Asentí, agradecida por su indulgencia. Chastity regresó a casa, a una casa vacía, sintiéndose como una marginada. Después de soportar un día de hostilidad, tanto ella como Michael no fueron bienvenidos. Su esposo, Clint, y su abogado estaban demandando a toda la firma. Chastity no podía comprender cómo Clint encontró a un ex empleado que lo representara, alguien que nunca se habría convertido en socio. No se trataba solo de la demanda en sí. Se trataba de que Clint usara a alguien familiarizado con todas las maniobras legales, poniendo a la firma en desventaja desde el principio. Después de prepararse un cóctel de centeno, se sentó a leer la petición de divorcio. Se dio cuenta de que tanto su esposo como su hija estaban al tanto de sus planes cuando se fueron juntos. Ahora tenía que enfrentarse a la realidad del fin de su matrimonio. Sintiéndose arrepentida, le envió un mensaje a su esposo y a su hija. Al darse cuenta de que el daño era irreversible, esperaba demorarlo hasta que Clint se calmara. Entonces tal vez podrían hablar. Las palabras de Jake resonaron en su mente. Sus acciones ahora parecían engañosas para todos. No valía la pena el dolor que estaba causando. Mientras recibía el correo, encontró una carta del Departamento de Salud del condado que revelaba que había contraído una ETS. Abrumada, rompió a llorar. Esta pesadilla solo empeoró con la revelación de encuentros pasados en viajes de negocios, lo que hizo que su familia pensara mal de ella. Michael Traskett se sentó pensativo detrás del mostrador en un bar con poca luz en las afueras de la ciudad, ahogando sus penas por Louise solicitando el divorcio. En medio de su introspección, no se dio cuenta de que un hombre se sentaba a su lado. De repente, estalló una conmoción, llamando la atención de todos cuando se produjo una pelea cerca. En medio del caos, Michael fue golpeado 3 veces en la cara, las palabras de los agresores haciéndose eco del resentimiento de Clint por sus acciones. Mientras tanto, luché por resolver la situación con mi hijo mayor, Jake. Un sábado por la tarde, mientras atendía las tareas domésticas en el granero de mi padre, la terquedad de Jake se hizo evidente. Después de consolar a su angustiada madre, Chastity insistió en que la llevara de regreso por el bien de la paz de todos. A pesar de la agitación causada por sus acciones. Comprendiendo la inutilidad de discutir con él, escuché pacientemente hasta que expresó sus pensamientos por completo. Jake, imagina que estuvieras casado, comencé, y descubrí que tu esposa te estaba siendo infiel. ¿Seguirías ofreciendo el mismo consejo? Su silencio me impulsó a continuar. ¿Sugieres que acepte estar con alguien que es infiel? ¿Eso significa que me ves como insignificante? ¿Alguien a quien caminar? Su expresión de asombro reveló su realización. Angustiado, afirmé, si no puedes respetar mi autonomía y decisiones, no vuelvas con eso. Lo dejé para que reflexionara sobre sus palabras.
su impulsividad juvenil reflejaba mis propios errores pasados. Ahora enfrentó las consecuencias. Buscando consejo, Jake recurrió al tío Charlie, quien comparó su comportamiento con su propia locura juvenil. Jake, tu madre me persiguió, reveló Charlie. Me enamoré y eso me llevó a 18 años de separación de mi hermano. Recuerde, hay dos lados en cada historia. Tu papá tiene razón. Tu madre no contrajo la ETS de Michael. Ella lo trajo a casa, demostrando que veía a tu padre como insignificante después de todo lo que hizo por la familia. Esta fue su recompensa. Arregla esto o arriesgate a perder a tu padre para siempre. Charlie lo advirtió. Ella tuvo su oportunidad conmigo. Lamentablemente, sus acciones muestran que no aprendió nada en la empresa donde trabajaban Chastity y Michael. La mañana del lunes fue triunfal. Mi demanda fue retirada. Volvieron a estar en buen estado, elogiados por sus exitosos asentamientos. A pesar de sus heridas, Michael perseveró, compartiendo la terrible experiencia con Chastity. Al salir en privado del asilo de ancianos, encontré a Chastity junto a mi automóvil. Agotado y cansado, pisé con cuidado en nuestra interacción. Retrocede, exigió castidad. Michael tiene sus propios problemas, gracias a tu vena vengativa. Realmente no tengo idea de lo que estás hablando, le respondí. Fue atacado, la castidad persistió. El tipo dijo que es tu amigo y que seguirá haciéndolo. No pude evitar reírme, encontrándola como una de las mejores noticias en semanas. Una vez compuesto, dije, si supiera quién lo hizo, les compraría un whisky. Tu amante se bajó ligeramente. Si fuera yo, estaría muerto. Entonces llegó un mensaje de Louise, urgente y exigiendo mi presencia inmediata. Otro siguió con su dirección. Rápidamente respondí que estaba en camino. Eres más frío y cruel de lo que jamás he visto, comentó Chastity. Suficiente. Llama a tu abogado. Finalicemos este divorcio. Sin decir una palabra más, me marché. Terminada con sus mentiras y moralización, Louise parecía molesta cuando llegué. ¿Qué pasa?, pregunté, acercándome. ¿Cómo puedo ayudar al amigo de tu papá? Si Michael hubiera golpeado, Louise reveló. Usando tu nombre. Mi sonrisa lo dijo todo, trayendo alivio a su rostro. ¿No estás enojado o preocupado?, ella preguntó, aliviada. Ojalá supiera dónde vive para enviarle un whisky de agradecimiento, comenté automáticamente, abrazando brevemente a Louise, que no se resistió. De mala gana, la dejé ir. Pero antes de que pudiera disculparme, ella me sorprendió con un beso en la mejilla. Los dos están adentro queriendo hablar contigo, informó Louise, llevándome a la cocina mientras sostenía mi mano. Al ver a sus hijas asomándose desde un dormitorio, les guiñé un ojo y recibí lo mismo a cambio. El padre de Luis, un poco más joven que el mío, recibió mi respeto. Al ver al gran hombre afroamericano, sonreí y dije, si fueras mayor de edad, te enviaría una botella grande de whisky como agradecimiento. Extendiendo mi mano en señal de amistad, aceptó. Piensa antes de hacer tonterías. El consejo de mi padre me ahorró problemas a tu edad. Con la tensión disminuida, siguieron las presentaciones formales, y pronto llegó el momento de que se llevara al joven a casa, dejando a Louise, sus dos hijos y a mí presentándonos. Livia, de 10 años, y Lori, de 8, compartieron su restaurante favorito, una pizzería todo lo que puedas comer llamada Sissy's. Arrodillándome, pregunté, ¿me dejarían invitarlos a cenar allí a usted y a su mamá? Sus sí inmediatos quizás se debieron a mi atuendo informal sin corbata. Solo necesito llamar a mi mamá y hacerle saber que no estaré en casa para cenar, les informé a las niñas. ¿Para qué?, preguntaron con curiosidad. Para hacerle saber. Me reí entre dientes, marcando. Les pareció divertido hasta que llegamos a Sissy's. Louise y yo entramos, las chicas corriendo hacia adelante.
Cuando nos acomodamos en una mesa, los colegas de Louise la vieron mientras ella iba a comer más pizza. Uno se acercó a ella. ¿Eres novio de mamá? Livia interrogada. Solo soy un chico, su amigo, aclaré, sin saber a dónde se dirigía esto. ¿Ustedes dos tuvieron una cita? Livia persistió. Todavía no, pero necesitaría el permiso de alguien especial, bromeé. ¿Quién? Lori preguntó. De ti y de tu hermana, respondí, provocando risas. Tú puedes causar. Mamá ya dice que le gustas, revelaron cuando Louise se reincorporó a nosotros, encontrándonos de buen humor. Después de buscar más comida, Lori se unió a mí, expresando su deseo de postre. Una vez que regresamos a su casa, les di las gracias en la puerta y, cuando se abrió, entraron corriendo, listos para acostarse. Sintiéndome inexperta con las citas, decidí que era mejor despedirme. Cuando me preparaba para Liv, Louise me llamó. Dándonos la vuelta, nos enfrentamos en los escalones. Ella me sorprendió con un beso, provocando una respuesta recíproca. Mi hija mencionó que ibas a invitarme a salir, reveló Louise. Livia se equivocó. Le expliqué lo que sucedió mientras ella estaba ocupada con un colega. Nos sentamos en el porche discutiendo nuestros sentimientos como adolescentes, admitiendo nuestro interés mutuo pero aprensión por lo que nos esperaba. Con septiembre llegando a su fin, planeamos llevar a las chicas a la feria del pueblo el sábado siguiente antes de decidir nuestro próximo movimiento. Eran casi las 10:00 cuando llegué a la granja de mis padres. Al entrar, Julie notó rápidamente mi comportamiento optimista. Parece que papá tenía una gran sonrisa, observó Julie. La reunión debe haber sido importante para que él fuera tan feliz. Llené a mis padres y a mi hija en los eventos del día. A papá le pareció divertido que Chastity me pidiera que me alejara de Michael debido a sus problemas. El viernes, mi abogado inició una nueva demanda contra la firma que implicaba a 4 socios senior y 16 mujeres víctimas, todas acusadas conjuntamente. El reclamo fue entregado en mano en los hogares de los socios, lo que llevó a que sus cónyuges les prohibieran regresar a 3. Brenda Ferguson persistió en sus esfuerzos por aprender el nombre del abogado de divorcio de Chastity. Mamá envió un correo electrónico a muchos de los familiares de Chastity, informándoles de cómo Chastity y Michael recibieron la demanda alegando que esta no era la primera aventura de Chastity en sus viajes de negocios y revelando el diagnóstico de ETS de Clint. Estaba a punto de ir a recoger a Louise y a los niños cuando Julie comentó, «¿Estás realmente enamorado de Louise, no eres papá?» Me di cuenta de que desde que comenzó el divorcio, le expliqué, muchos de los amigos que compartíamos tu mamá y yo se han desvanecido. Louise y yo nos conectamos a través de nuestras experiencias compartidas, lo que hizo que fuera fácil confiar el uno en el otro. Es demasiado pronto para predecir hacia dónde se dirige nuestra relación, pero estoy abierto a las posibilidades. Papá, si necesitas consejos para citas, solo pregunta, Julie se ofreció con una sonrisa. Solo promete presentarnos antes de que se ponga serio. Resultó que Louise tenía miedo a las alturas, así que pasé una hora en la noria con sus hijas, lo que disfrutaron. Fuimos con la corriente, disfrutando el momento. Sintiéndonos hambrientos, nos dirigimos al área de comida con Lori encaramada sobre mis hombros mientras esperábamos en la fila. Mi hermano Charles y su esposa nos encontraron con sus hijos. Después de las presentaciones, todos nos sentamos a comer. Los niños se cayeron bien, dejándonos a los adultos para que los siguiéramos. Después de gastar una pequeña fortuna en atracciones, Mary y Charles decidieron organizar una reunión familiar el domingo e invitaron a Louise y sus hijos. Louise aceptó unirse a nosotros, pero sus hijas estarían con su padre por primera vez desde que regresó de Nueva York a las 6 p.m. Los niños estaban exhaustos. Después de bañarlos y arroparlos, Louise recibió una llamada de Michael, quien no pudo recoger a los niños debido a que estaba en la sala de emergencias. Parecía que le habían vuelto a dar un puñetazo. Louise le aseguró que no era el esposo de Chastity, ya que había pasado el día en la feria conmigo y con los niños. Michael no estaba contento. De mala gana,
salí del Wissy's Place alrededor de las 9:00 p.m., sabiendo que empezaremos a tener citas el domingo. Recogí a Louise y sus hijas a las 2:00 p.m. y me dirigí a mis hermanos, donde todos estaban reunidos, incluidos Julie, su cita y mis padres. La familia Charles también estaba allí. Fue un momento significativo para mi hermano, tenerme en su casa por primera vez en su vida matrimonial. Mary felizmente presentó a Louise y sus hijas a todos, y fueron rápidamente bienvenidas. Las cosas se pusieron interesantes cuando mi hijo mayor sugirió que habláramos. Nos mudamos al borde de la propiedad de Charles. Papá, me equivoqué, admitió Jake. Caí en la manipulación de mamá. Ella me engañó. El tío Charles y mis colegas me contactaron la semana pasada. ¿Qué aprendiste de esto?, pregunté. Cuando se trata de la familia, Jake respondió, a veces es mejor mantener la distancia. No importa lo que hagas, es posible que solo empeores las cosas. Necesitan resolverlo en su propio tiempo, no en el tuyo. Tienes razón, pero es difícil porque nos preocupamos mucho. Lo reconocí. Tu mamá y yo hablaremos algún día, pero no sucederá pronto. Con cómo actuó, su comportamiento. Jake hizo eco. Sí, sus acciones hablan más que las palabras, expliqué. Mira a Louise. Soportó un matrimonio sin amor hasta que se sintió lista para criar a sus hijas sola. Ella mostró paciencia hasta que llegó el momento adecuado. Su comportamiento refleja su carácter. El comportamiento de tu madre nos conmocionó a tu hermana y a mí con su crueldad. A pesar de sus palabras, sus acciones a menudo las contradicen. Como solía decir nuestro abuelo, continué, si no valgo la verdad, entonces no valgo la pena mentirle a papá. Esta es una pregunta difícil, dijo Jake con tristeza. ¿Sobre qué más mintió? Esa es una pregunta a la que quizás nunca tengamos una respuesta, le respondí, de nada sirve detenerse en el pasado, hijo. Todo lo que podemos hacer es aprender de ello y seguir adelante. Estoy realmente impresionado por Louise, papá, agregó mi hija mayor. Pero cuanto más escucho sobre Michael y mamá, más creo que pertenecen juntos. Julie se acercó a nosotros y señaló que su conversación está llamando la atención. Quizás podamos continuar con esto más tarde. Habían terminado, hermana, Jake le aseguró. Solo necesitaba disculparme con papá. Con eso, se alejó, dejando a Julie curiosa. Solo un caso de decir algo incorrecto, aclaré. Es bueno ver que él era dueño de ello. Charles y Mary disfrutaron de una deliciosa cena. Mary capturó varios momentos con su cámara, especialmente cuando Lori me vigilaba. Cuando comenzó la pelea por el agua, me uní ansiosamente, aunque terminó empapándome. Descansando en un sillón para secarse, Laurie se subió a mi regazo y se quedó dormida. Mientras tanto, noté a Mary y Louise discutiendo la conexión en ciernes entre sus hijas y yo. Mi padre se unió a mí y me comentó, este pequeño parece haberte elegido a ti. Solo ten cuidado y asegúrate de que vengarte de Michael no sea tu motivo. Relaté el viaje de nuestras relaciones desde la primera llamada de Louise. Él asintió, reconociendo que debería haber hecho caso a mis instintos. Luego reveló, tu madre solicitó esta conversación. Cualquiera que sea el camino que elijas, sé que tienes nuestro apoyo, papá. Mira nuestra sociedad. Un demócrata acérrimo que recuerda a JFK cambia de partido, gana la presidencia mientras que los congresistas conservadores se retiran. El Partido Republicano ahora se hace eco de las opiniones de Kennedy, pero los medios arrojan odio, calificándolo de traidor a los valores democráticos. A pesar de su consistencia, la percepción pública cambia. Él sigue siendo un demócrata de Kennedy, pero su objetivo es destituirlo por presuntas irregularidades. Mientras tanto, apoyan a un candidato que admite acciones similares. ¿Cuál es el mensaje aquí?, preguntó mi padre. Comparten el mismo desprecio por la verdad, la honestidad y la moralidad que mi futura ex esposa. Para ellos,
Cualquiera que no siga la nueva línea democrática es basura. Los valores solo importan cuando están tras las rejas, entonces fingen remordimiento, respondí. Mi papá se rió entre dientes y dijo que la gente debería tirar el 100% de las verdades de los medios y las redes sociales por el inodoro. Encontrar honestidad en la vida real es difícil, pero muchos son demasiado densos para comprender que es asombroso ver a dos facciones de demócratas enfrentadas. Esta verdad arroja mucha luz sobre mucho, y considerando sus notables logros a pesar de la feroz oposición, reflexiono si su animosidad se debe a que su competencia eclipsa su ineptitud. La mayoría que busca reelegirse presume de años en el cargo sin un progreso tangible. Palabras fuertes, Clint, comentó papá. Subraya la destreza de los medios como herramienta de propaganda. El lunes, mientras estaba en mi oficina, un detective vino a discutir el problema en curso con Michael Truscott. Me tomó alrededor de una hora explicar lo que sabía y proporcionar una lista de mujeres cuyos cónyuges habían descubierto sus aventuras con sus esposas. Oficial, le sugiero que hable con Brenda Ferguson y le pida la lista, le dije. Han pasado más de 6 semanas desde que supe de su relación. La esposa de Louise Michaels me llamó para informarme de sus planes. Habían pasado al menos 4 semanas desde que se fueron de viaje romántico. Conocí a su esposa por primera vez mientras él estaba en Nueva York con mi esposa. Desde entonces, debido a las acciones de nuestros cónyuges, su futura exesposa y yo nos hemos acercado y ahora estamos en una relación que todavía estamos tratando de entender. Ciertamente presenta una imagen diferente, dijo el detective. Michael Truscott tiene sus razones para acusarte directamente. Parece culparte por arruinar su matrimonio en lugar de su propio comportamiento. Empiezo a pensar que es el tipo de persona que puede aceptar la responsabilidad y culpar a los demás. Después de que se fue, llamé a Brenda y le conté lo que acababa de suceder. Ella anticipó esto. Michael era el tipo de persona que engañaría a otros, y ella creía que él estaba detrás de su despido de la firma. Entonces Brenda me informó que mi esposa finalmente había encontrado un abogado. Cuando regresé a casa con mis padres, descubrí que fue la carta de mi madre la que hizo que Castiti renunciara. Hasta entonces, ella todavía pensaba que algo podría resolverse entre nosotros. Una vez que me calmé después de todo lo sucedido, me di cuenta de que Chastity debía haber creído que envié la carta por venganza. El miércoles, Julie y yo llevamos a Louise y sus hijas a cenar a Olive Garden, donde se unieron mis hijos. Durante la comida, compartí que Chastity finalmente había contratado a un abogado para manejar su divorcio. Las hijas de Louise parecían entusiasmadas con Julie por alguna razón, y Julie disfrutaba de la atención. En general, Louise y yo consideramos que la cena fue un éxito. Han pasado 2 meses desde la última reunión familiar. El viernes por la tarde, me senté junto a Brenda Ferguson, esperando ser llamada ante el juez Donald McDonald. Frente a mí, en el pasillo, estaban sentados mi futura exesposa y su abogado de la misma firma. Acordamos la división de la propiedad ya que no había hipoteca sobre la casa, fue sencillo. Chastity acordó comprar mi parte de la casa según la tasación actual y darme la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Cuando fuimos llamados ante el juez, cada uno de nosotros confirmó nuestro acuerdo finalizando el divorcio. Chastity me detuvo en los escalones de la entrada mientras me dirigía al estacionamiento y dijo, me arruiné. Finalmente admití mi comportamiento a nuestros hijos. Julie todavía se niega a hablar conmigo porque piensa que lo que hice fue intencional. Solo desearía haberme dado cuenta antes de qué tipo de mensaje estaba enviando. Aceptaría esa explicación de nuestra hija debido a su inexperiencia, dije, pero de un adulto parece segura de sí misma y superficial. El divorcio de Louise ya había finalizado. Ella obtuvo todo lo que pudo de él. Michael debía pagar $1,000 al mes en manutención infantil, $500 cada uno hasta los 18 años y la mitad del costo de su educación postsecundaria. Su casa iba a ser vendida y las ganancias divididas en partes iguales. Michael, por alguna razón, dejó la empresa y se mudó a otra ciudad para comenzar su propio negocio.
parece que sus frecuentes e inesperados encuentros con puños lo desgastaron. Con su parte de la compañía, estaba listo para la vida. Mis padres invitaron a Louise y a las niñas a cenar. Lo que no sabíamos es que también invitaron a sus padres. Dada la relación en desarrollo entre Louise y yo, decidieron que era hora de comenzar a conocer a su familia. En caso de que las cosas se pusieran serias. Brenda Ferguson negoció con la compañía de seguros responsable del seguro de responsabilidad civil de la firma, y parece que el caso se resolverá fuera de los tribunales. Después de pagarle su participación del 30%, todos recibimos más de $750,000. Nos sentamos alrededor de la mesa formal del comedor de mamá, que se usaba por primera vez en años, simplemente relajándonos después de una gran cena. Cuando me puse de pie, empujé mi silla hacia atrás y me arrodillé. Sacando la caja del anillo de mi bolsillo, dije: «Louise, ¿aprovecharás una segunda oportunidad y te casarás conmigo?» Louise, completamente conmocionada, dijo que sí. Ahí fue cuando comenzó la verdadera fiesta. Mamá tuvo que llamar a Charles, Mary y a mis 2 hijos para compartir las buenas nuevas. Llegaron en media hora. En medio de toda la emoción, noté que Laurie estaba llorando, así que me acerqué a ella. Mientras ella se sentaba en el suelo, yo me senté a su lado. Ella inmediatamente se subió a mi regazo. «¿Qué pasó, cariño?», pregunté en voz baja. «Nada. Estoy feliz de que vayas a ser mi papá», dijo Lori. Miré a Louise, que tenía lágrimas en los ojos. Creo que ella también podría verlos en los míos. Me puse de pie, sosteniendo a Lori, y me acerqué a su madre. Todos entendieron que este era un momento importante de cercanía. Livia vino y se paró a nuestro lado. «Papá», Livia dijo, «cuando mamá y tú te cases, ¿tomaremos también tu apellido?». «Tan pronto como la corte lo permita», fue mi respuesta. «Livia y Laurie», dijo mi padre. «A partir de ahora, puedes llamarnos abuelos, ¿de acuerdo?». Mi único pensamiento era cuánto tiempo pasarían mis nuevas hijas con mis padres. Ambos esperaban pasar tiempo en la granja. Mi padre les enseñaba a montar a caballo en muy poco tiempo. Más tarde, en privado, Louise me preguntó cómo planeaba convencer a Michael Truscott de que me permitiera adoptar a sus hijas y cambiarles el apellido por el mío. «Déjamelo a mí», dije. Entonces comenzamos nuestra seria búsqueda de un hogar. El plan era que Louise y las chicas se mudaran antes de nuestra boda. Aproximadamente un mes después, me presenté inesperadamente en la oficina de Michael Truscott. Su secretaria me dijo que entrara. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Su rostro había comenzado a sanar, pero se veía muy diferente. Le habían dado 8 puñetazos. El detective entrevistó a todos sus antiguos amantes y sus cónyuges, pero no tenía sospechosos firmes. Decidí arriesgarme a que Michael realmente creyera que yo era responsable de sus lesiones. «Creo que escuchaste que Louise y yo nos vamos a casar», le dije antes de que levantara la vista. La cara de Michael se puso blanca cuando levantó la vista. Parecía creer que yo era responsable de sus heridas. «¿Qué queréis de mí?», dijo temeroso. «Necesito su permiso, en forma de documento legal, para adoptar a sus hijas para que puedan tomar legalmente mi apellido. Este no es solo mi deseo, es el de Livia. Ella nos preguntó a su madre y a mí si ella y su hermana podían usar mi apellido. Esto debe hacerse de una manera que nos reconozca legalmente a ambos como sus padres y les permita cambiar su apellido por el mío». «¿Por qué debería considerar esto?», él preguntó. «Esto te alejará de mí para siempre», dije. «Si no estás de acuerdo, tú y yo podemos reunirnos a menudo». Le tomó media hora escribir e imprimir el documento que solicité. Sabía que no le importaban sus hijas porque no las había visto desde que se fue a Nueva York. Su secretaria, que también era notaria, certificó y selló el documento. Según Louise, él solo se casó con ella porque ella quedó embarazada.
Su familia lo presionó para que propusiera matrimonio. Cuando se enteraron, llegué a la escuela donde Louise enseñaba jardín de infantes justo cuando estaba dejando ir la clase. Tuve que ir a la oficina porque allí no me conocían. Le pedí a una de las empleadas que llamara a su clase y que viniera a la oficina. Ella se sorprendió al verme. Louise, les hice una promesa a tus hijas el día de nuestro compromiso, le dije, entregándole el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Creo que esto nos permitirá darles lo que quieren. Ella lo tomó, lo abrió y leyó el documento que contenía. ¿Cómo?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Michael todavía cree que soy responsable de su rostro. Encontrarme con puños, dije. Usé su miedo a nuestro favor para lograr esto por nosotros. Pensé que podríamos arreglarlo para que el día de nuestra boda, Livia y Laurie pudieran tomar legalmente mi apellido. Julie me dijo la noche que nos comprometimos que siempre cumplías tu palabra, dijo Louise, especialmente frente a un niño. ¿Crees que Brenda Ferguson manejará los documentos de adopción y los presentará en la corte?, pregunté. Llamaré a su oficina, dije, sacando mi teléfono celular de mi bolsillo. La secretaria debería poder responder eso si puede. Haré una cita para una hora en la que puedas venir. La secretaria de la oficina, una mujer, escuchó nuestra conversación y dijo, Louise, ¿has fijado una cita? No. Quería, pero Clint dijo que no lo haría hasta que encontrara una manera de convencer a Michael de que le permitiera adoptar a mis hijas. Sintió que si íbamos a ser una familia, los niños deberían obtener lo que quieren cuando decimos nuestros votos. Louise dijo que pudimos reunirnos con Brenda más tarde esa tarde. Ella estaba encantada por los dos. En 20 minutos, preparó los documentos necesarios y los imprimió con la declaración notarial que le proporcioné. Debían presentarse ante el tribunal al final del día. Pasó una semana antes de que supiéramos que mi adopción y su cambio de apellido serían aprobados. Todo lo que querían saber era cuándo entraría en vigor. Para resolver esto, celebramos una reunión familiar. Lo programamos para el domingo porque los encargados de la mudanza seguirían mudando las cosas del Wisis y los niños a nuestra nueva casa el resto de la semana. Louise y yo estábamos en el trabajo a la mañana siguiente cuando el detective que investigaba los ataques en curso contra Michael Truscott nos visitó para informarnos que se habían realizado 2 arrestos. Uno de los arrestados era otro socio principal de la firma con quien Michael se había acostado y un hombre afroamericano que todavía creía que tenían una relación. Los 2 arrestados eran hombres. Mi hermano Charles y su esposa nos recibieron el domingo. Fuimos los últimos en llegar, trayendo una olla enorme de frijoles horneados Boston que Louise había hecho. Fue un brunch compartido. Después de los saludos, mi futuro suegro preguntó, ¿qué hay de nuevo? Queremos anunciar eso en 2 semanas, 6 días antes de Navidad, dije. Si podemos usar el pequeño cobertizo para el equipo de nuestros padres, sucederán 2 cosas. Primero, Louise y yo intercambiaremos votos. Y en segundo lugar, se completará la adopción de Livia y Lori. Los 3 tomarán el nombre de Walker. Pasaremos nuestra luna de miel el próximo verano con nuestras hijas, agregó Louise. ¿Será en Disneyland o Disney World? Hubo una conmoción, pero en un momento de tranquilidad Livia se acercó a mí y se sentó en mi regazo diciendo, «Gracias, papá». ¿Para qué?, pregunté. «Porque nos amas lo suficiente como para mantener tu palabra», ella respondió. No pude responder porque las sinceras palabras de las niñas de 10 años me dejaron sin palabras. Simplemente la tomé en mis brazos y la abracé con fuerza.